Buenas tardes, otra vez bienvenidos a la reflexión pascual que estamos haciendo y vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, con el alma llena de gozo nos unimos a tu Hijo en la alabanza y acción de gracias al Padre que le resucitó de entre los muertos, haciéndonos para siempre hijos en el Hijo. Hoy la creación entera se desborda de alegría y eleva un himno de acción de gracias al Señor por quien han sido renovadas todas las cosas. María, Madre de la Iglesia, que alcanzaste la gloria de Jesús estando a su lado en la cruz, no nos dejes solos ya que hemos sido redimidos por su sangre. Danos la fe que te hizo firme, la esperanza que te hizo fuerte y el amor que te hizo madre. José, el padre de nuestra familia, que vives en la gloria, ya que fuiste justo al lado de María y de Jesús. Tú que hiciste en todo la voluntad del Padre, protege a tu pueblo que camina entre angustias y esperanzas. Jesús resucitado y glorioso, hermano nuestro, tú que has iniciado el amanecer sin ocaso de la humanidad redimida, líbranos para siempre de la oscuridad y el poder del maligno. Sagrada Familia, que nuestra vida consagrada sea recreada en el amor, que seamos luz para los hermanos que viven en las tinieblas y en sombra de muerte, y sembradores de esperanza entre los tristes y abatidos, fieles a la unidad en el Espíritu derramado con abundancia en nuestros corazones. Sagrada Familia, acógenos en el abrazo que el Hijo, nuestro hermano, nos ofrece en la gloria. Amén. Hoy vamos a reflexionar sobre séptimo domingo de la Pascua y a la vez de la ascensión del Señor. Este domingo seguramente vamos a celebrar la ascensión, pero en la iglesia también, que lo celebran el jueves, la ascensión, el domingo tiene su propia lectura de la Pascua, así que voy a combinar los dos. Voy a concentrar más en el séptimo de la Pascua, ya es que estamos en la Pascua, reflexión de la Pascua. Pero aún así, quisiera comenzar con la ascensión, solamente una reflexión sobre la ascensión. Y comenzaremos con una historia. Con una historia de un ermitaño que vivía solo en una montaña. Okay. Aquí he puesto una pintura que no tiene nada que ver con esa historia, pero para que demos una idea. Entonces había un ermitaño, lo apago, así que me sale un poquito más grande. Muy bien. Había un ermitaño que estaba viviendo en una montaña, profunda de montaña, y estaba ahí dedicado a rezar y orar y también trabajaba haciendo así cestas para vender. Y en esto un día él estaba dormido, bien dormido por la noche, y en esto se escucha un ruido. Y entonces, claro, le despierta y va a qué viene de este ruido. Y se da cuenta que hay un chico que vino con un carrito para llevar sus cosas, robarle. Y entonces este chico estaba ocupadísimo, estaba sacando candelabro, todo lo que valía ya estaba poniendo en su carrito. Y entonces cuando el ermitaño apareció ante él, él estaba como asustado.
Pero el ermitaño dice, tú sigue, sigue, te ayudo yo. Entonces el ermitaño le ayudaba a sacar cosas y entonces llenó el carro y dice, mira, hoy justamente me han traído también un saco de patatas, así que te lo pongo también. Entonces lo pone encima del carrito y entonces él comienza a llevar. Y en esto, claro, era montañita, entonces le costaba, entonces el ermitaño, yo te ayudo, yo te empujo, entonces hasta le ayuda para que vaya. Entonces le ayudó un poquito a subir y después cuando ya comenzaba a bajar, volvió a su ermita y se quedó ahí. Mientras el chico que estaba llevando el carrito pensó, qué raro, qué interesante este ermitaño. ¿Cómo puede ser así? Estoy robando, encima me ayuda para sacar las cosas y me ayuda a empujar el carrito. Y estaba dando vuelta y vuelta. En esto, él se da vuelta, después de un rato, da vuelta y vuelve a la ermita. Entonces el ermitaño dice, hombre, ya no tengo más cosas, ¿qué quieres? Entonces el chico le pregunta, ¿cómo puede ser así? Que me puede dejar todo. Es que yo no entiendo. Y él dice, yo soy el pasajero de este mundo, ¿qué más da? Y en esto el chico, Señor, yo quiero robar ese corazón suyo. Yo quiero tener ese corazón. Y el chico se quedó con el Señor y se acabó la historia. Ascensión. Nosotros vamos a celebrar Ascensión. Y el Señor, eh, ahí entre todos los discípulos, le encomienda que vaya a evangelizar y todo esto y se marcha al cielo. Lo que es más a mí interesante de su ascensión es que él nos dice que él va a ir a preparar las moradas. Donde está el Padre hay muchas moradas. Y así que él va a ir allá a primero mandar el Paráclito, el Espíritu Santo, y también él va a preparar sitio para nosotros. Y esto es muy importante para nosotros. Nosotros somos peregrinos de este mundo, que Jesús nos muestra claramente que Él va primero ante nosotros para que nosotros sigamos a Él, como Él decía, ¿no? Como donde estoy yo, que vosotros estéis conmigo. Y nuestro hogar, no sé si nuestro hogar que vamos a estar, no es aquí en este mundo. Estamos destinados, apartados para estar con el Señor en el cielo. Y esto, el Señor cuando asciende a gloria y todos nosotros, aún estando en este mundo, estamos llamados, no somos del mundo. Estamos aquí para ser luz y la sal del mundo, sí, eso sí, vamos a trabajar en eso, pero pronto o tarde, la casa nuestra es el cielo. Y el Señor va ante que nosotros para que estemos con Él. Así esto nos ayuda un gran, nos ayuda a también tener esa actitud que somos peregrinos en este mundo. Y esto es una sabiduría. Y así por eso el Señor nos dice otra vez, que estemos uno con Él, que practiquemos estar con Él. Y así con esto quiero entrar en la séptima, en mi séptimo domingo de Pascua en sus lecturas.
Y vamos a leer lectura de capítulo 17. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti. Mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay varias palabras un poquito mal escritas, pero está bien. Ok, con esta lectura vamos a comenzar un poquito antes. El capítulo 16, hay una parte que Jesús, al prometer que vendría el Espíritu Santo, y entonces lo dice así: cuando Él, el Espíritu, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Aquí tenemos que preguntar un poco ¿qué es el pecado? Para nosotros, cuando preguntamos pecado, podemos decir mentiras, robar, matar, fornicar o cometer adulterio, o todas estas cosas que nosotros, o tener violencia y todas estas cosas podemos tener. Y esos que son pecados. Pero cuando Jesús dice de pecado, el Espíritu que nos va a revelar qué es el pecado, aquí está: por cuanto no creen en mí. Tenemos que pensar un poquito en nuestro pecado, con pecado original. Voy a volver otra vez. El pecado original. Cuando Adán y Eva peca, no es que está ahí haciendo mentiras o robando o cometiendo el adulterio, no. El pecado original que nosotros hablamos en ese momento es como olvidar de Dios, no tener Dios, no tener cuenta de Dios. Y eso es pecado original. Y de ese pecado, lo demás todos son consecuencias. Una vez que tenemos ese pecado de perder la vista de Dios, no tener en cuenta de su compañía, de su presencia, y no vivimos con Él, ya con ese pecado vienen las consecuencias. Ya comenzamos Caín y Abel, de la matar, de homicidio y toda esa violencia, envidia, comenzamos. Pero el pecado en sí, como en griego, que decimos es missing the mark, el perder diana, errar el blanco que decimos. No acertamos a la diana. Y esto, el diana para nosotros es tener Dios. Por eso Dios, todas estas semanas que estamos reflexionando el Evangelio, el Señor dice una cosa constante: que permanezcan en mí, que tú y yo amemos y seamos uno,
y yo os he elegido para que seáis mi amigo, mis amigos. Y así usted y yo somos uno. Hoy en el Evangelio igual, Señor, Jesús en la oración sacerdotal que decimos, reza que el Padre, como Padre y yo somos uno, que seamos uno. Y esto es lo que nosotros muchas veces fallamos, permanecer en el Señor. Y el pecado, que olvidar de Él y vivir como si fuera sin Él, eso es el problema que tenemos cada vez más en el mundo secularizado. Explico una cosa con estas cosas. Que el mundo secularizado, que para hablar un poquito de cómo nos hace olvidar al Señor, no lo hacen así de repente olvidamos al Señor, es un proceso muy gradual, como el síndrome de rana hervida. Si echamos una rana dentro de una olla de agua hirviendo, seguramente saltará rápidamente por instante, ¿no? Por instinto, fuera de la olla. Pero si la ponemos dentro de la olla de agua fría y aumentamos gradualmente la temperatura, permanecerá en la olla hasta que sea demasiado tarde. Y hay un cuento, El agua de locura. También había un señor muy muy íntimo con Dios. En esto, un día Dios le dice, hijo mío, va a venir la corrupción del agua. De todo el agua, de mar y de río y de todos esos arroyos, va a corromper y todo lo que toma ese agua va a ser locos. Así que tú, cávate ¿cómo se llama? El pantano en el pico de montaña y así vas a estar bien. Y pedirle ayuda a la gente antes que el agua que vaya todo corrupto, que te ayude también para que la gente pueda tener ese pantano. Y en esto, entonces el chico, el señor, va al pueblo y le dice, mira, Dios me ha revelado que va, este aguas de todo va a corromper y va a estar malo para nosotros. Vamos a ir junto a la pico de montaña y hacemos un pantano y con esto el Señor nos dará la lluvia y estaremos sanos y salvos. Y en esto, claro, la gente no le hizo mucho caso. Entonces él solo comenzó a cavar, a hacer el pantano. Y llegó la lluvia, el pantano se llenó, como lo ves ahí, tan bonito. y, y él tomaba de pantano. Pero la gente que tomaba del pozo, de riachuela, de estos, claro, comenzaron a volver locos, violentos. Y mataban unos a otros, peleaban unos a otros, criticaban unos a otros, estaba cada vez peor. Y también venía a este chico, a este señor, y le acosaba. En principio, el Señor estaba firme con estar solo ahí, no estar con la gente loca. Y intentaba ayudar con el agua, pero la gente no quería. Pero poco a poco el Señor quedó muy solo, en soledad, y ya no podía más. Y un día también baja de la montaña, toma el agua de riachuelo y se quedó con la gente loca. Ahí se acabó el cuento. Muchas veces también nosotros los cristianos
que estamos viviendo en el mundo, muchas veces el mundo materialista, hedonista, que busca todo lo que sea claro, del mundo, claro, nosotros también corrompemos. En esto, el Señor dice otra vez, vosotros no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Permanece en mí, sea uno conmigo. Y esto es un trabajo arduo que nosotros nos toca hacer. Imagina también una imagen esto. Yo he puesto aquí otra imagen. Imagínate el helado mezclado con caguita. Es un desastre. Pero no desastre para las caguitas. Desastre para el helado. Nosotros somos helados, no somos como helados. Y nosotros no podemos estar corrupto, secularizado por el caguita. Quiere decir, no sé si caguita, pero no podemos hacer este mundo nuestro sitio, que somos de Dios. Por eso había uno que decía, os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando él que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Otra vez, el Juan 16, que nos dicen que al olvidar al Señor, a no saber, a no conocer a Dios, es que nosotros estaremos desastres. Y esto pasa. ¿No? Han preguntado, en Corea hubo una encuesta, han preguntado a 1000 coreanos que no son cristianos y le preguntó cómo ven a los cristianos. Y era interesante, claro, muchos decían que eran buenos, pero muchos decían que los cristianos eran hipócritas, que lo que decimos y lo que hacemos que no cuaja, lo que creemos y lo que hacemos que no cuaja. El Señor decía que amemos unos a otros y con ese amor tenemos que amar y como yo os he amado, que améis unos a otros. Muchas veces ese amor se queda en la palabra. Entonces muchos dicen que somos hipócritas. Y otra cosa que nos decía mucho de lo cristiano, el deporte favorito de la gente es juzgar y condenar con un mínimo de datos. Eso lo puse yo ahí, pero claro, muchas veces aquí yo he encontrado una imagen. Jesús, creer en Jesús es heaven, cielo. No Jesús, infierno. Es que condenamos también rápidamente. Entonces, claro, con estos ideas que nosotros damos, muchas veces no somos sal del mundo y la luz del mundo. Imagínate en Corea, más o menos 50% de la población es Corea del Sur, quiere decir, son cristianos. Es un poquito, si lo vemos el mar, dice que el mar, 1.4% es sal. Y con ese sal mantiene el agua así, no corromper. Agua buena, con ese sal. Solamente 1.4% del sal mantiene todo el mar. Pero nosotros, haciendo más del 50%, mira cómo nos ven. Hombre, tal vez Corea es así y nosotros somos diferentes, pero igual, si lo vemos un poquito en Europa, que cuando ocurrió la guerra Segunda Guerra Mundial, 90% decía de ese continente son cristianos. Y con el Hitler, cuando comenzó a arrasar con las guerras y esto,
Claro, la mayoría también de los alemanes eran cristianos, pero fíjate, con eso han matado no sé cuántos millones de judíos que estamos purificando, no sé qué. Así que, otra vez, para nosotros ser luz del mundo y sal de la tierra, es un trabajo arduo, que nosotros, si olvidamos a Dios y estamos como secularizados cada vez más o estamos corrompidos por el afán del mundo y olvidamos a Dios, es que no vamos a ser muy diferente a todos estos de ser hipócritas y condenando unos a otros como si fuera somos jueces, como dioses. Esto es una lástima. Por eso el Señor, con la resurrección y ascensión, nos otra vez pide que nosotros no somos el ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo. Y ya que somos ciudadanos del cielo, tenemos que vivir ese amor de Dios que nos ha dado. Y también aquí he puesto, el trabajo es arduo, ¿sabes? Aquí he puesto unas fotos de los patos ahogados. Imagínate patos ahogados. Y patos también ahogan. ¿Y sabe por qué? Ahogan porque son perezosos. Y que los patos debajo de sus alas me parece que sacan unos grasas, unos aceites que tiene que estar cada rato aplicando a su cuerpo para que ese aceite no permita que penetre el agua. Pero si lo hacen pocas veces, si no lo hacen, claro, el agua comienza a chupar, porque los patos naturalmente no son que está ahí siempre flotando sobre agua. Eso tiene que hacer mucho trabajo de ungirse con ese aceite que sale de su brazo, de abajo de su brazo. Y así aplicando, no hunden. Y nosotros igual, nosotros también con el Señor que nos dicen otra vez otros, que permanezcan en mí, que nosotros seamos unos, esa última parte de la palabra que el Señor nos dice hoy, que estemos en verdad, que santifiquemos en verdad. Palabra, tu palabra es la verdad. Nosotros nos toca también ungir otra vez con la oración, y con esa palabra del Señor, palabra de Dios. Así estamos también flotando este mundo para que cuando llegue también nuestro tiempo, ¡pum!, podemos también ir detrás de Jesús a nuestra casa definitiva. O si no, estamos aquí también con otra vez triste muerte. Por eso, la santidad, ¿qué significa ser santo? Kadosh, que es un vocablo hebreo que significa apartado para un uso honrado, honroso. Santidad es vivir apartado por el uso especial que tenemos nosotros. Nosotros, por el bautizado, estamos consagrados, estamos hechos santos. El santo, apartados, persona apartado para vivir con el Señor y con ese amor de Dios a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y esto nosotros no podemos olvidar. Si olvidamos otra vez, desastre, helado con caguita, es que no podemos ser. Por eso el Señor nos dice, no te pido que los quites del mundo. Hasta Jesús lo dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y con ese maligno, Él dice esta palabra, santifícalos, santificar, apartarlos de él en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y nosotros, para vivir otra vez como el ciudadanos del cielo, nos toca ungir con la palabra del Señor, llenarnos cada día con esa palabra del Señor, porque somos hijos, hijas de Dios. El Señor a resucitar y asciende, diciendo a nosotros, nuestra casa es el cielo. Mientras peregrinemos en este mundo, nosotros pongamos nuestra
arma, nuestra unción del Espíritu, de la verdad, también de su palabra y la oración, y así podemos ser verdaderamente sal y la luz del mundo. Y acabo con esta de Santa Teresa, cuando estaba en Madrid, y que Santa Teresa me iluminó mucho. Y una de las cosas en el libro de la vida que ella habla es del 4 grados de oración. Y así va. Nosotros permaneciendo en la oración es como, y ella describe como ese permanecer en la oración que tiene estos como grados, no sé si son grados, pero aquí tenemos que hacerlo todos los 4 oraciones, pero ella decía, primero cuando comenzamos a rezar para regar la huerta de nuestra alma, es como tenemos que comenzar a sacar del agua del pozo. Nos cuesta la disciplina, la práctica, todo necesitamos. Estar un poquito como discípulos con la disciplina de rezar constante. Y entonces sacamos el agua, es como sacar de pozo y regar. Y el otro grado que dice es de noria. Cuando ya estamos más disciplinados en nuestra oración y la escucha de palabra, es como en vez de ahí sacar todo el agua del pozo así, sino con la noria, es mucho más fácil. Le damos un puli y pum, sacamos agua fácilmente, más fácil, y regamos más a fácilmente nuestra huerta. El otro es cuando permanecemos y persistentemente lo practicamos también, nuestra oración, es tener la acequia al lado o río al lado, y solamente tenemos que abrir el conducto. Entonces el agua va a nuestra huerta, no tenemos que estar haciendo ahí, sacando la gracia. Y si seguimos, otra vez, Santa Teresa dice, ya no tenemos que hacer el trabajo nosotros, el Señor hace caer la lluvia y nuestra alma, la huerta de nuestra alma está bien regadita y da fruto. Y esto es que estamos aquí celebrando este tiempo de Pascua. Para nosotros, el Señor resucitando y con toda su resurrección y ascensión nos indica el camino para que nosotros permanezcamos en Él con nuestra ungüento, ¿no? De aceite, de oración y de escucha de palabra y toda la celebración, permanecer en Él y nosotros también daremos mucho fruto. Como el Señor decía, que seremos gloria de Dios. Y nosotros seremos conocidos por el discípulo de Jesús. No como hipócritas, no como el que condena y juzga, sino mira cómo se aman unos a otros. Mira, esos son discípulos de Jesús. Estos son gloria de Dios. Y así daremos fruto abundante. Y el gozo nuestro será completo. Así que con estas palabras de reflexión, esta semana acabo. La semana que viene, Pentecostés, haremos con la reflexión con Padre Julio y yo juntos. Muy bien, gracias. Buenas noches.